Dios os bendiga muchísimo. Bienvenidos a este tiempo que, como bien dice en el título, minutos que lo cambian todo. ¿Por qué? Porque hay minutos en la presencia de Dios que pueden cambiar la vida de cualquier persona, tu realidad y la realidad de otros. Y por eso seguimos hablando de lo que es la intercesión. Seguimos hablando de lo que es el clamor hacia los demás. Y Dios nos está hablando en estos tiempos, en esta semana, de que cada uno de nosotros necesita ser despertado espiritualmente. Necesitamos ser avivados, cada uno de nosotros, para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y hoy te quiero hablar sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando de que nosotros tenemos que ponernos a ir a levantar vallado alrededor de la iglesia, así como lo dice también a Ezequiel, que Dios estaba buscando gente que pudiera levantar vallado. Y hoy yo te quiero hablar de esto. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Dice en Ageo capítulo 1 versículo 14, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Qué bonito, qué hermoso leer esto. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que Dios fue el que despertó el espíritu de su pueblo. Y esto es lo que yo te animo para que clamemos. Que Dios nos despierte. Que Dios realmente despierte ese espíritu en nosotros para clamar por la iglesia. Sí, por la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha necesidad afuera. Y sabes que también animamos a la gente para clamar a los que están afuera. Pero no se nos puede olvidar que dentro de la iglesia también hay una necesidad. Tú tienes una necesidad y tú necesitas que yo y el resto de la iglesia estemos avivados para clamar por tu necesidad. Pero tú también tienes que clamar por la mía y por el resto de los demás. Pero es imposible clamar por la necesidad de nuestros hermanos si no estamos avivados. Si no le pedimos a Dios que nos levante, que nos avive, que realmente nos pongamos a levantar vallado alrededor de nuestros hermanos, declarando bendición, declarando que se levanten. Y esto es algo que no tenemos opción, hermanos. No tenemos opción, querida iglesia. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice la palabra ahí en 1 Corintios capítulo 12. Versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí la palabra no me dice si quieres, dice que realmente si alguien padece, el resto de la iglesia también tiene que padecer. Así que si yo veo que mi hermano está sufriendo, mi hermana está sufriendo, yo tengo que levantarme en un clamor, en una intercesión por la vida de nuestros hermanos. Porque no podemos pasar por así como si nada, viendo la necesidad dentro de la iglesia. Por eso realmente, a lo mejor tú dices: pero hermano, yo la verdad estoy pasando de todo, o me da igual. Realmente reconozco que me da igual, no estoy preocupado por la necesidad de los demás hermanos. No estoy preocupado cómo van los hermanos de la iglesia. Pues una sencilla razón y explicación: necesitas ser avivado por el Señor. Y ahí es donde tienes que doblar rodilla y decir: Señor, yo quiero ver como tú, yo quiero sentir como tú. Y lo necesitamos todos. Necesitamos todos ser avivados. La iglesia necesita ser avivada porque dentro hay mucha necesidad. Así que yo te animo a que en este tiempo tú puedas clamar. Y si estás ahí y puedes hacerlo, ahora que termine esto, entonces dobla tus rodillas, clama por tus hermanos, clama por tu iglesia, para que Dios nos cubra, para que Dios nos guarde y nos llene de bendición. ¿Por qué? Porque esta ciudad, esta tierra,
necesita el Señor, entonces necesita una iglesia fortalecida, levantada, llena de unción, llena del poder de Dios. Y la gente va a reconocer que hay un Dios vivo y un Dios real. Así que ánimo, ora y clama por tu iglesia. Dios te bendiga.